les saludo, hermanos. Buenos días. Muchas gracias a ustedes, hermanos, por darme esta gran oportunidad tan preciosa para compartir la palabra de Dios. Bueno, entonces hoy y vamos a aprender la palabra de juntos un momentito. Ya. Permítanme, por favor, hermanos. Sí. Vamos a comenzar con mi oración. Oremos juntos a Dios. Bendito Padre de Dios, Santísimo, misericordioso y todopoderoso, te damos gracias, Dios Padre, porque tú nos has salvado, aunque todavía nos está guiando en esa tierra, y también tú nos has dado esta iglesia preciosa. Dios, tú nos has llamado para predicar la palabra de Dios, para levantar las iglesias, además, para amar unos a otros. Dios, ahora tus hijos están presentes ante tu palabra. Primero, Dios, te ruego que abras sus corazones para que puedan entender bien tu palabra, para llevar bien la vida cristiana. Y también, Dios Padre, te damos gracias por darnos esta iglesia en Lima, porque aquí nosotros podemos aprender tu palabra. También aquí podemos crecer espiritualmente. Además, según su bendición, nuestra iglesia ahora está en la construcción. Dios, guíalo por favor, para que termine sin ningún accidente y sin ningún problema. Por último, entre nosotros hay hermanos que tienen la dificultad y los que están pasando el sufrimiento. Más que nosotros, tú conoces nuestros corazones y los corazones de los hermanos que están pasando la dificultad. Dios, guíalos por favor y consuélalos por favor, para que ellos puedan acercarse más a tu palabra. Hemos orado en el nombre de Jesucristo el Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos. Primero vamos a buscar en la Biblia. Busquemos juntos en la Biblia. En el libro de Éxodo, capítulo 17. En el libro de Éxodo, capítulo 17. En el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8 a 13. Éxodo, capítulo 17, versículo 8 a 13. El título de la palabra de hoy es Recuerda de Refilim. Éxodo capítulo 17, versículo 8 a 13. ¿Se han encontrado? Voy a leerlos. El versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refilim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos, varones, y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. Versículo 10. E hizo Josué con el hijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Hasta aquí, hermanos. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Hoy nosotros meditaremos juntos basado en este capítulo, Éxodo capítulo 17. Todos habrán escuchado una vez esta historia tan hermosa. Hace una semana ocurrió un gran terremoto en Turquía. Todos han escuchado. En ese momento yo también vi las fotos, los videos y las noticias.
¿verdad? Por ver solamente solo por ver las fotos. Y me sentí muy triste. Además, una vez más puedo recordar su venida, porque está muy cerca su venida. Además, estos días, yo tengo una hija, ahora está creciendo, pero estos días desobedece, opina. Si pedimos algo, siempre pregunta, ¿por qué, papá? ¿Por qué? Así opina. Eso a veces me enojo con ella. Por eso a veces me siento muy triste, pero solo por ver la foto. He escuchado que ocurrió 2 veces de terremoto grande, 7.8, 7.6, y también varias veces de sismo, 6.0. Pero yo pude ver una foto que un papá estaba sentado, agarrando la mano de su hija muerta, aplastada por escombros de edificios derribados. Solo por ver esa foto desapareció mi preocupación en mi corazón, mi enojo, porque mi hija, aunque ahora tiene su ego, ¿verdad? Tiene su ego, está creciendo, pero puede agradecer a mi Dios, porque ella está a mi lado, respirando. Fue la linda, a veces poco desobedece, pero está a mi lado. Y también vio otras fotos, los edificios de ese sitio, todos fueron destruidos por ese gran terremoto. Le dejó en ruinas. Muchas casas fueron derribadas, muchos edificios altos fueron destruidos por completo. Pero ahora nosotros estamos en esta iglesia, aquí. Pude dar gracias a mi Dios, porque tenemos esta iglesia. Aquí podemos aprender la palabra de Dios. Aquí estamos creciendo. Aquí estamos alabando. Además, aquí podemos amarnos los unos a otros hasta que Cristo vuelva. Aquí hemos sido salvos. Por esas razones, pude agradecer a nuestro Dios. Dios, gracias. Pude recordar hace una semana, preparando esa palabra. Recordar. Y esta palabra es sumamente hermosa. Recordar. El título de la palabra de hoy es Recuerda de Refidim. Aquí en el capítulo 17 de Éxodo, los israelíes habían salido de Egipto. Y ellos, pasando por Mar, Elim, y ellos llegaron a ese sitio, Refidim. Aquí por primera vez en su vida, los israelíes, aunque no tenían experiencia, tuvieron que pelear contra Amalek. Hoy vamos a meditar juntos, recuerda de Refidim. Aquí vamos a recordar juntos los 3 mensajes tan importantes. Recuerda de Refidim. Pero ¿qué cosa? Recuerda primero. El primer mensaje de hoy es recuerda de los amalecitas. El segundo mensaje de hoy es recuerda de la manera de Dios. El último mensaje de hoy es recuerda de las manos de Moisés que no bajaron. Bueno, he preparado las fotos del sitio Refidim. Refidim es el nombre de un sitio. Así parece, así está el desierto. Estos días, así está. Los israelíes un día llegaron a este sitio, pero a diferencia de sus pensamientos, ¿quiénes persiguieron? Los amalecitas. Los amalecitas eran un pueblo nómada. Ellos siempre molestaron, saquearon y mataron a los israelíes débiles y cansados acá en ese sitio. Veamos entonces Éxodo capítulo 17, versículo 8. El primer mensaje de hoy es recuerda de los amalecitas. Hermanos, Éxodo capítulo 17, versículo 8. Leamos juntos. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. El libro de Éxodo nos está enseñando muchas cosas espirituales. Además, el libro de Éxodo nos está describiendo, dibujando la vida cristiana. Primero los israelíes, antes de llegar al desierto, ¿dónde estaban ellos? ¿Dónde estuvieron? En Egipto, Dios llamó a Moisés y le levantó y lo envió a Faraón. Sí. Y luego Faraón endureció su corazón, no quería dejar a los israelíes. Por esta razón Dios permitió las 9
plagas, hasta la 9ª plaga. Pero seguía manteniendo su corazón endurecido. Por eso Dios permitió la 10ª plaga, que es la muerte del primogénito. Ese momento, como los israelíes no tuvieron que morir, Dios les permitió una institución, se llama la Pascua. Los israelíes, a través de la palabra de Moisés, comenzaron a matar ovejas y a recibir una sangre. Y luego ellos comenzaron a untar su sangre, en donde a los dos postes y el dintel, ¿verdad? Dintel. Y luego, según la palabra de Dios, el ángel de muerte descendió y comenzó a llevar las almas en la tierra de Egipto. Los primogénitos israelíes sobrevivieron porque ellos obedecieron la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Se llama la Pascua. La Pascua es este evento tan importante y también nos está dibujando la sangre de Jesucristo y de Dios. La Pascua. Solo los israelíes que habían pasado la Pascua llegaron frente al Mar Rojo. La Pascua se refiere a la salvación. La sangre de la oveja simboliza la sangre de Jesucristo. Permítanme por favor preguntarles, ¿nuestra Pascua se cumplió en sus corazones? La Pascua espiritual. Nosotros hemos sido salvos por la sangre de Jesucristo. En mi caso, yo el día 10 de enero de 1998, a través de un seminario para niños, yo fui salvo, escuchando la palabra de Dios. Jesucristo murió por mí. Él llevó todos mis pecados eternamente. Que bueno, yo pueda hacerlo confiando. Así yo comprendí la sangre y la salvación de Dios. Los israelíes que experimentaron y pasaron la Pascua, ¿dónde llegaron? Frente al Mar Rojo. El Mar Rojo también nos enseña lo que tenemos sufrimiento, que parece que no hay salida. Pero allí Dios mostró un gran milagro. Él dividió el Mar Rojo y los israelíes cruzaron por allí. El cruce del Mar Rojo se refiere al bautismo. Y luego los israelíes llegaron al desierto, Mara, Elim, y luego llegaron ellos a Refidim. Pero, ¿quiénes persiguieron? Los amalecitas. La batalla contra los amalecitas nos está enseñando de lo que nosotros tenemos una batalla espiritual. ¿Contra quién? Contra nuestra carne. El pueblo amalec se refiere a nuestra carne, el deseo carnal. No solamente un enemigo, sino tenemos a 3 enemigos principales, grandes. La carne, el mundo y el diablo. 3 enemigos grandes. Aquí veamos nosotros Deuteronomio en la pantalla. Deuteronomio capítulo 25, versículo 17 a 18. Vamos a meditar juntos a quién amalecitas, a quién atacaron, mataron y saquearon. ¿Cuándo? ¿A quién? Deuteronomio capítulo 25, versículo 17 a 18 nos está enseñando claramente. Deuteronomio capítulo 25, versículo 17 a 18. Voy a leerlos. Deuteronomio capítulo 25, versículo 17 a 18. Voy a leerlos. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Aquí podemos darnos cuenta a quién, cuándo, amalecitas. Primero, ¿cuándo los amalecitas comenzaron a atacar a los israelíes? ¿Cuándo? Cuando los israelíes habían salido ¿de dónde? De Egipto. Egipto es una sombra del mundo. Cuando los israelíes estaban en la tierra de Egipto, los amalecitas no molestaron. De la misma manera, cuando nosotros vivíamos según nuestra carne, como el que quería, ¿no? El diablo casi no nos molestó. Pero cuando comienza la carne, ¿cuándo comienza a obrar en nuestra carne? ¿Cuándo? Cuando hemos sido salvos. Vamos a recordar un mensaje tan importante. Nuestra carne, el deseo carnal, comienza a molestarnos después de que nosotros hemos sido salvos. Y también cuando queremos vivir según la palabra de Dios,
la carne comienza, obra grandemente en nuestra vida para llevar al pecado, para llevar a cometer pecado, para llevar a la vida antigua. La batalla entre los pueblos, el pueblo de Israel y el de Amalek, simboliza la batalla espiritual entre la carne y la ley del Espíritu Santo. ¿Saben esto, hermanos? Amalek. A partir de este momento, hasta la época del rey Ezequías, durante cientos de años, molestaron, saquearon e invadieron ellos a los israelíes de manera resistente durante tantos años como nuestra carne. Queremos leer la Biblia, queremos orar, queremos escuchar la palabra. A veces queremos darle esas cosas a nuestro Dios, pero nuestra carne, ¿cómo responde? No, descansa. No, todavía, mañana. Hoy no. Quiero orar, pero nuestra carne, ¿cómo dice? En tu cama. Quiero leer, pero ¿cómo dice? Solo un capítulo. Solo un capítulo. Ahora yo quiero ir a la iglesia por Zoom. Así nos tienta. ¿Sabes esto? ¿Quién está estimulando nuestra carne? El diablo. El diablo. El diablo incita nuestra carne para que no llevemos bien a la cristiana, para que no seamos obedientes y tampoco seamos idénticos a nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, cuando los israelíes habían salido de Egipto, los amalecitas comenzaron a molestar al pueblo de Israel. De la misma manera, cuando nuestra carne actúa fuertemente, cuando hemos sido salvos, cuando queremos vivir según la palabra de Dios, hoy yo recibí la palabra de Dios y diré, mi carne, ¿cómo dice? Corresponde. No, tú no puedes hacer responder. ¿Y a quién atacar? Aquí el versículo 18 dice, todos los débiles, los amalecitas, detrás de los israelíes, persiguiendo, atacar, saqueando, asesinar a los israelíes. Los débiles, los cansados, los que estaban trabajados. Después del Salmo, siempre la carne y la ley del Espíritu Santo se pelean. Aún todavía nosotros somos imperfectos, aunque somos salvos, somos imperfectos. Como esta batalla siempre pelea las dos leyes, como el testimonio del apóstol Pablo, dos leyes. ¿A quién se refiere? A los débiles, a los cansados y a los que estaban trabajados. Primero, los que no saben leer la Biblia, los cristianos que no saben orar, los cristianos que no quieren participar en las reuniones y a la iglesia, al culto, y los cristianos que no tienen discernimiento espiritual. Por último, los cristianos que no saben la fuerza del Espíritu Santo. El diablo, incitando a la carne, molesta a los cristianos débiles y cansados. Por esta razón, esta historia del capítulo 16 de Éxodo no se está preguntando, palabra de Dios, ¿permanece en tu corazón o no? No se está preguntando así. Los débiles. Siempre el diablo nos molesta a través de nuestra carne para que no seamos utilizados por Dios. Dios tiene muchos planes para levantar las iglesias. Además, Dios quiere salvar más almas perdidas. Pero Dios no obra como antes. No obra directamente, sino por medio de la Biblia. Siempre Dios tiene que trabajar con nosotros para salvar las almas perdidas. Pero si no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, si los cristianos si no saben orar, no les gusta congregarse a la iglesia, ¿cómo Dios podría obrar en nosotros? El diablo es muy astuto, inteligente y hábil. Él tiene la experiencia de más de 5.000 años. Él nos conoce, no como Dios, Él nos conoce. Tiene mucha experiencia. El enemigo más grande del mundo no es el diablo, es nuestra persona, nuestro propio ego. El diablo sabe e incita nuestra carne a que no leamos la Biblia, a que no oremos. Por esta razón tenemos que recordar bien. Recuerda de los amalecitas. Nuestro enemigo es
la carne. ¿Cómo tenemos que luchar contra ellos? El segundo mensaje de hoy nos enseña. Así que la carne siempre persigue, siempre quiere molestar. ¿A quién? A los débiles, los que son débiles. Los cristianos que no tienen palabra de Dios, los cristianos que no saben orar, siempre buscan la oportunidad y atacan como amanecidas. Y el segundo mensaje de hoy es: recuerda de la manera divina. Tenemos que luchar contra nuestro enemigo. Tenemos que luchar, pelear contra nuestros enemigos, la carne, según la manera de Dios. Según la manera de Dios. Aquí, Éxodo capítulo 17, versículo 9 al 11. Éxodo capítulo 17, versículo 9 al 11. Voy a leerlos. Éxodo capítulo 17, versículo 9 al 11. Aquí nos dice la Biblia: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Los israelíes y Moisés, ellos se dieron cuenta que los amalecitas estaban persiguiendo. Por eso Moisés llamó a Josué: Josué, van a salir a pelear contra los amalecitas. ¿Saben esto? Josué no tenía experiencia, pero obedeció de frente. Sí, sí. Y Moisés, como dijo: yo subiré a la cumbre del collado. Como hemos visto en la foto, hay muchos cerros. Moisés subió allí, a la cumbre del collado, con la vara de Dios, confiando en Dios, confiando en Dios. Pero a los ojos de los israelíes no habrán podido entender bien lo que Moisés estaba haciendo. Mira, nuestro líder está subiendo. No, nuestro gran líder, varón de Dios, porque ahí está. Tiene que tomar iniciativa en la batalla. Tiene que liderar, tiene que dirigir esa batalla. Así habrá pensado. Pero Moisés subió al monte y comenzó a orar, alzando su mano. Era algo inentendible a los ojos de los israelíes. Pero esto era la manera de Dios para luchar contra el enemigo. Cuando él alzaba su mano, los israelíes comenzaron a ganar. Por el contrario, cuando él bajó su mano, de repente los amalecitas comenzaron a prevalecer los israelíes. En esta historia, capítulo 17, Moisés, ¿qué quiere decirnos? Aunque pasan miles de años, ¿qué quiere decirnos? ¿De dónde viene la victoria? ¿Quién nos guía? Dios, ¿qué desea cuando nosotros estamos en la plena batalla espiritual y en el sufrimiento? Él quiere desea. ¿De dónde viene la victoria? ¿Cómo podemos triunfar en esta batalla? Esta historia nos está enseñando. Pero ¿saben esto? No solamente la pone contra carne, sino tenemos otros más enemigos: la carne, el mundo y el diablo. Entonces, ¿en qué manera? ¿Cómo podemos luchar contra estos enemigos? La Biblia dice, Éxodo capítulo 17 nos dice, ¿cómo? Según su manera, según su manera. Moisés ya conocía muy bien Dios qué deseaba, qué deseaba. Moisés ya sabía muy bien sobre Dios por 40 años en el desierto. Y también mirando muchos milagros de Dios, él se dio cuenta, Dios así trabaja, así obra, así obra. Por esta razón Moisés, no a la batalla, sino subió al collado para orar. ¿Con quién? Con Aarón y Hur. Por esta razón tenemos que leer la Biblia, al mismo tiempo meditar en la palabra de Dios. ¿Dónde está escrito el corazón de Dios? ¿En dónde está escrito su corazón, su voluntad y su mente? Por mucho que oremos, por mucho que ayunemos, no podemos entender su corazón.
¿Cómo? Por leer la Biblia, por escuchar la palabra de Dios en su templo, cuando meditamos en la palabra de Dios en nuestra casa, en nuestro cuarto. Justo en ese momento, el Espíritu Santo abre nuestros ojos, ilumina. ¿Tiene dificultad? ¿Tiene sufrimiento? Ore, pero ¿cómo? Basado en la Biblia, basado en la palabra de Dios. Según la palabra de Dios tenemos que orar. Cuando conocemos correctamente sobre nuestro Dios, cuando tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, Dios nos guía para que confiemos en Dios como Moisés. Y nos guía para que triunfemos contra nuestros enemigos. Tenemos que leer la Biblia, al mismo tiempo escuchar la palabra. Porque en la Biblia está escrita la victoria como contra los enemigos. Además, la Biblia nos da para que nosotros obtengamos la sabiduría contra el mundo. ¿Cómo viviremos este mundo? ¿Cómo tenemos que vivir este mundo que mató a Cristo? ¿Cómo? ¿De qué manera ustedes están viviendo? La Biblia nos guía. Lean la Biblia y escuchen la palabra de Dios con sus corazones. Algunos cristianos solo escuchan la palabra de Dios para recibir la consolación nada más. Y también hay algunas hermanas que siempre están en Salmo capítulo 23. Jehová es mi buen pastor. Siempre es buen pastor. Pero hay otro propósito de la Biblia que luchar contra el pecado. Para luchar contra el pecado tenemos que leer la Biblia. Tenemos que estudiar su palabra. La Biblia es sumamente importante. Moisés nos está enseñando cómo triunfar contra nuestros enemigos, la carne, el mundo y el diablo. Primero, necesitamos reconocer. Antes de pelear contra nuestros enemigos, tenemos que reconocer sobre nuestra propia persona. ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy? Tenemos que reconocer a los ojos de Dios y a la luz de la Biblia. Moisés reconoció ante Dios. Soy débil. Soy carente, no sé hablar de Dios. De la misma manera, antes de luchar contra nuestros enemigos, tenemos que reconocer: Dios, no soy nada. Tú me has salvado, pero ¿cómo pelear? Soy carente. No soy talentoso. No tengo nada de Dios. Y luego, ¿qué? Confiar. Primero, el reconocer y el confiar. Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Reconocer y confiar. Si no reconoce sobre su persona, no puede confiar en Dios. ¿Cuándo busca a Dios? Solamente cuando esté pasando la dificultad, busca justo ese momento. Dios, ayúdame. Si Dios le ayuda, lo busca de nuevo. Regresa de nuevo al Egipto. No debemos ser así. Sino que primero necesitamos el reconocimiento. ¿Cómo soy? A los ojos de Dios. Y luego tenemos que confiar en Dios. Salmos capítulo 60, versículo 12. Yo he preparado la palabra según una versión PDT. Cuando nosotros confiamos, Dios nos dará la victoria. Salmos capítulo 60, versículo 12. Salmos capítulo 60, versículo 12. Yo he preparado el versículo según una versión PDT. Salmos capítulo 60, versículo 12 dice: con Dios conseguiremos la victoria. Con Dios. Entonces Él pisoteará a nuestros enemigos. ¿Cómo podemos vencer y triunfar contra nuestros enemigos que siempre nos molestan? Con Dios. Con Dios. Moisés lo sabía, por eso subió al monte y oró, porque ¿de dónde viene la victoria? De Dios. De Dios. No podemos luchar, vencer y ganar contra nuestros enemigos con nuestra propia manera. Vamos a perder siempre con la palabra de Dios. Conseguiremos la victoria. La victoria. La victoria. Aquí el versículo 14 sale el nombre de Jehová. Jehová Nisi. Ese nombre significa Jehová Nisi. Es el nombre de Dios. Jehová es mi bandera. Tiene otro significado. Jehová es mi victoria. Los dos juntamos. Jehová es mi bandera victoriosa. Así podemos meditar. ¿Cuándo? Cuando reconocemos y confiamos en Dios y luchamos contra nuestros enemigos según su manera y según su palabra. Según su palabra. Entonces, cuando confiemos en la palabra de Dios, Dios mismo va a pisotear a nuestros enemigos, la carne, las tentaciones, y Él
diablo. Moisés confió en Dios, por eso estaba en ese sitio, en la cumbre de un collado. Éxodo capítulo 17, versículo 14 a 15. Busquemos juntos. En Éxodo capítulo 17, versículo 14 a 15. 14 a 15. Éxodo capítulo 17, versículo 14 a 15. Voy a leerlos. Éxodo capítulo 17, versículo 14 a 15. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Aquí, versículo 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nissi. Jehová es nuestra bandera. Jehová es nuestra victoria. ¿De dónde vino la victoria para los israelíes? De Dios. Primero, Josué, aunque no sabía, además no tenía la experiencia en la batalla, en ese campo, pero él obedeció y salió según la palabra de Moisés y peleó. En la plana batalla, Moisés, ¿dónde estaba? En el monte. Oraba. ¿Con quién? Con Aarón y Hur juntos. Moisés ya sabía de dónde viene la victoria. A pesar de tener muchas armas, si Dios lo permite, ¿cómo será? A pesar de que nosotros tenemos muchos conocimientos, pero Dios no nos ayudará. ¿Cómo podemos salvar las almas perdidas? Necesitamos su victoria, su ayuda, su guía. Por esta razón tenemos que orar como Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Oró. ¿Qué es la confianza? ¿Qué será el obediente? La obediencia y la confianza están ligadas, ¿no? Ligadas, relacionadas. ¿Qué será la obediencia? ¿Qué significará la confianza y la obediencia? ¿Qué significarán ellos? ¿Qué significará? Dejar nuestra propia persona, dejar mi pensamiento, mi persona, mi mente, mi ego y mi opinión. Eso se llama el confiar y obedecer. Dios, ¿qué quiere en la batalla? ¿Qué quiere? Quiere ver nuestra fe. Sí, obviamente viene la victoria de Dios, pero Dios esperando, ¿qué nos quiere? ¿Qué nos desea? Nuestra fe. Él quiere que nuestra fe se manifieste en la batalla, en la vida cristiana. A los ojos de los israelíes era difícil entender lo que Moisés hizo. Todos saben la historia de Gedeón. Gedeón también tuvo que pelear contra madianitas. Pero Dios no dijo, prepara espada, flecha, lanza y escudo, sino que la tea y el cántaro vacío y la trompeta. Tres materiales. Pero Gedeón obedeció como Moisés, ¿no? Como Moisés. Cuando Gedeón gritó, la espada de Jehová, los 300 soldados comenzaron a quebraron su cántaro vacío, y la tea que estaba dentro de ese cántaro se manifestó. Y ellos tocaron la trompeta. Ese momento, el ángel de Dios eliminó sus enemigos. Dios trabajó, Dios obró grandemente. Esto era la manera de Dios. David, pero el rey se lo llamó, David, vas a pelear, ¿no? Sí, señor rey, lleva mi armadura. Se puso, pero no le caía. Se lo quitó. ¿Qué hizo? Salió y recogió 5 piedras. Y salió y corrió hacia Goliat. Cuando él la tiró, lanzó esa piedra, ¿dónde se clavó? En la frente. Esta era la manera de Dios. Y en esa historia, Éxodo capítulo 17, Dios, ¿qué deseaba? Orar en la batalla. Moisés lo sabía y oró. Cuando nosotros obedecemos y confiamos en la palabra de Dios, Dios comienza a orar. Nos da victoria. Por esta razón, para conocer bien a nuestro Dios, tenemos que acercarnos a la palabra de Dios.
Por esta razón, como yo he mencionado, Dios quiere ver que nuestra fe se manifiesta en nuestra vida cristiana. Noé era justo, pero Dios, ¿qué le pidió? ¿Qué le mandó? A hacer el arca durante tantos años. Allí su fe se manifestó. Abraham también era justo, pero Dios, ¿qué le mandó? Ofrecer a su hijo unigénito Isaac. ¿Él ofreció o no? Sí ofreció. Allí se manifestó su fe. Dios quiere ver esto. La victoria viene de Dios. Dios es nuestro Jehová Nissi. Sí, Dios va a darnos la victoria, la respuesta, y nos guiará. Pero, ¿qué nos desea? Nuestra fe. Muestra. ¿Tú tienes fe? Muestra tu obra. La obra. Tenemos que luchar contra nuestros pecados voluntariamente. Algún día creo, algún día voy a crecer, algún día voy a leer. Si Dios me ayuda, Dios mediante. No. ¿Qué necesita? Nuestra voluntad. Con nuestras manos tenemos que abrir la Biblia. Con nuestras manos tenemos que orar juntando. Con nuestros pies tenemos que llegar a la iglesia. Con nuestra boca tenemos que predicar la palabra de Dios. En ese momento, Dios nos da la victoria. El tercer mensaje de hoy recuerda las manos de Moisés que no bajaron. Por la oración de Moisés, por la obediencia de Josué, los israelíes pudieron ganar en esa batalla tan difícil. Pero aquí vamos a enfocarnos un poquito más en Aarón y Hur. Veamos nosotros Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, versículo 12. Éxodo capítulo 17, versículo 12. Aunque esta historia pasó miles de años, todavía nos está dando muchas lecciones espirituales. El primer mensaje era, recuerda los amalecitas. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué nos enseña? Hay enemigo. El segundo mensaje nos dice, ¿cómo? Tenemos que luchar según la manera de Dios. La victoria viene de Dios. Tenemos que reconocer, confiar y pelear contra nuestros enemigos, según la palabra de Dios. Y aquí, Éxodo capítulo 17, versículo 12, vamos a recoger el tercer mensaje de hoy. Recuerda de las manos de Moisés que trabajaron. Versículo 12, voy a leerlo. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Aquí vamos a enfocar juntos en dos frases tan importantes. Aarón y Hur estaban al lado de Moisés. Y luego, otra frase, hasta que se puso el sol. Dos frases nos emocionan bastante y también para llevar bien la vida cristiana nos ayudará. Moisés estaba levantando su mano, estaba alzando su mano. En otras palabras, estaba orando. Pero en ese momento Moisés tenía mucha edad, más de 80 años. Tenía dolor, tenía cansancio. Ni modo, no le quedó más que bajar. Me duele. Bajó su mano. Pero ¿quién estaba allí? Aarón y Hur. Los dos estaban allí. Esta historia que Aarón y Hur mantuvieron, sostenían la mano de Moisés, nos enseña la oración unánime. ¿Han escuchado la oración unánime? Aarón y Hur no solamente sostuvieron la mano de Moisés, sino que ellos estaban junto con Moisés, con la misma voluntad, con el mismo propósito. Estaban junto con Moisés y apoyaron, orando juntos a su lado. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que se puso el sol. Primera lección en este tercer tema de hoy es la oración unánime. En este tercer mensaje, la primera lección del tercer mensaje es la oración unánime. Uno acá, uno allá. Emocionados. Moisés, Aarón y Hur oraron por Dios, por los israelíes vivos. Nosotros también tenemos que orar por la obra de Dios, por los hermanos y por la iglesia.
por la iglesia. Quiero enfocar hoy en la oración. La oración. Todos saben bien la oración unánime. Sí, tenemos que orar juntos. A veces algunos jóvenes oran a la misma hora, a las 10, a las 9. No tienen esa experiencia, ¿no? Sí, la oración unánime. Pero quiero profundizar un poquito más. Algo fundamental. La oración unánime. ¿Qué necesita? La unanimidad. Unión. ¿Qué significa la unanimidad? La unión. La unanimidad significa tener el mismo pensamiento, mismo corazón y misma fe. ¿Qué? Mismo pensamiento, mismo corazón y misma fe. Los cristianos tienen el mismo pensamiento, misma mente, ¿no? Porque nosotros tenemos el pensamiento de Cristo, su corazón y su fe, que tiene las raíces en Jesucristo. Todos tienen el pensamiento de Jesucristo, ¿no? Todo tiene su corazón. ¿Están de acuerdo? Por eso podemos ser unánimes, orar, ¿no? Esta historia que Moisés, Aarón y Hur oraron por los israelíes a Dios, entre dos, nos enseña un punto tan importante para llevar bien la vida cristiana. Pero, como los amalecitas, no tenemos que olvidar de lo que hay, existe un enemigo, el diablo. Siempre él quiere quebrar esta unión. Él ya sabe, más de 5 años, ya sabe el poder y la fuerza de los cristianos. ¿Dónde sale la victoria? ¿De dónde viene la victoria? El diablo ya sabe. El diablo siempre quiere llevar las almas perdidas. ¿A dónde? Al infierno. Pero Dios quiere salvar las almas perdidas. Estamos nosotros entre dos. ¿Por quién vamos a ser utilizados? Para que nuestro Dios nos utilice, tenemos que ser unánimes. Por esta razón tenemos que tener el mismo pensamiento, el mismo corazón y la misma fe a través de la palabra de Dios. Pero el diablo siempre quiere esta unión. ¿Con qué? ¿Con qué? A través de nuestra carne primero. A través de nuestra carne. A mi juicio, según mi pensamiento, estas palabras están bien pegan en nuestra lengua. Al verlo. Pero para que nuestro Dios obre grandemente, no es necesario mi pensamiento. A los ojos de los israelíes se veía, qué raro, ¿por qué Moisés está ahí? ¿Por qué José sale allí? Él no sabe nada. Pero Josué obedeció, Moisés subió, porque ellos sabían la manera de Dios. De la misma manera, siempre el diablo incita nuestra carne para que no dejemos nuestro propio pensamiento. A veces nosotros sufrimos en nuestra emoción altibaja. Hoy sí, mañana no. El domingo sí tan feliz, pero otro domingo no. Depende de nuestra emoción. No llegamos a la iglesia. ¿Saben esto, hermanos? Jesús también tenía la carne. Pero Él no duró. Ay, cansado, nos miré a la cruz. Lo dijo así. Jesús murió por nosotros. Pero no podremos leer la Biblia por 3 minutos. No podremos venir a la iglesia. Ah, hoy me siento mal. No. El diablo así obra entre nosotros. Y también la envidia entre los hermanos. Y el complejo de inferioridad. El bueno, el chévere. Talentos, pero yo no. Allí el diablo genera el odio. Y autoestima también. El diablo utiliza esas cosas para que nosotros nos caigamos, para que seamos inútiles espiritualmente a los ojos de Dios. Y la segunda manera para quebrantar nuestra unidad, nuestra unanimidad es enfriar el amor. Enfriar. Como la palabra de Jesucristo, San Mateo capítulo 24, estamos en la última época. El diablo también es muy astuto. Sabe. En el siglo I hasta el siglo IX, los romanos y los paganos quitaron la vida de los cristianos. Pero no la fe. No la fe. Pero el siglo XX nosotros, nadie quita nuestra vida.
Nadie. Pero quita nuestra fe. Enfría nuestra fe. Enfría nuestro amor. Qué raro, ¿no? Qué raro. El diablo es muy inteligente. No puede quitar la fe, pero enfría. Podemos ir al cielo, esa es salvación, pero nos hace caernos. Por eso San Judas capítulo 1, versículo 15 dice, tenemos que guardar la fe. ¿En dónde? En el amor de Dios, dice. En el amor de Dios. El amor. Para proteger nuestra unión, nuestra iglesia, ¿qué necesita? El amor. El amor. Pero hoy no voy a profundizar sobre el amor. No soy digno. Pero el amor se manifiesta a través de ¿qué? La oración. La oración. Hermano, te amo. Hermana, te amo. Te amo. Sí, mucho amo en esa iglesia. Me emociona bastante. El amor se manifiesta por la oración. Si nosotros amamos los unos a otros, ¿qué hacemos? Oramos. Oramos. Si nosotros amamos a nuestro Dios, ¿a quién oramos? A Dios. Si nosotros amamos a la iglesia, ¿oramos por ella o no? Sí oramos. Si pedimos el testimonio, yo tengo tales cosas, ore por favor. Si hermano, aplaudiendo, oramos o no en la casa. Casi el 98% lo olvida. ¿Qué dijo? Olvidamos. Necesitamos una buena actitud en la vida cristiana. Yo amo bastante, con todo mi corazón, a mi hija. Por eso yo oro por ella. Yo amo a ustedes, por eso yo oro por ustedes. Se llama la función de amor. Si amamos, oramos. Por esta razón, de la misma manera, Moisés también amó a su pueblo. Por eso oró. Aarón y oró también. Pero muy tristemente, en nuestra época, estos días, muchos cristianos sufren en leer la Biblia. Difícil. Esa etapa muy pesada. Difícil de matar. Y sufren en orar. A veces oramos en la cama. A veces oramos por 3 veces antes de comer. Y nos consolamos. ¿He orado? Sí, voy orando. ¿Cuánto? Antes de cenar. Antes de cenar. Yo también tengo esa experiencia. Tengo que orar, pero cuando me desperté, a mañana. Oye, Dios, perdón. Así está. Muchos cristianos sufren en orar. Muchos cristianos, tristemente, sufren en participar físicamente en la comunión. A través de esta historia, Dios nos está enseñando, oren. Moisés tenía mucha ayuda a esos humanos. ¿Qué necesitamos? La voluntad. Voluntariamente tenemos que orar. Orar. Si vamos a la iglesia, tenemos que orar. Aquí, 1 Juan capítulo 4, versículo 1, 21. 1 Juan capítulo 4, versículo 21. 1 Juan capítulo 4, versículo 21. Primero de Juan capítulo 4, versículo 21. El apóstol Juan nos está enseñando la razón por la que tenemos que orar. ¿Por qué? Somos hermanos. Porque nosotros nos amamos. Primero de Juan capítulo 4, versículo 21 dice, Primero Juan 4, 21, voy a leerlo. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo podemos amar a nuestros hermanos? Por la oración. Vamos a poner en práctica, hermanos, orar por los hermanos. ¿Cuándo florece el amor entre nosotros? ¿Cuándo? ¿Cuándo florece el amor? Cuando oramos. Cuando oramos. Si escuchamos el testimonio, no tenemos que olvidar por olvidar, sino tenemos que anotar bien. Anotar y orar. La oración no tiene que ser una salutación. Voy a orar. No debe ser una costumbre. No debe ser una salutación. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Voy a orar, ¿ya? Hay que orar. Porque nos amamos los unos a otros.
La primera manera para orar, para amar a los hermanos, es la oración. ¿Hasta cuándo entonces? Aarón y Hur, ¿hasta cuándo ellos oraron? ¿Hasta cuándo ellos apoyaron a Moisés? Hasta que se puso el sol. Por esta razón, hasta que Jesucristo vuelva, tenemos que orar por la iglesia, por la obra de Dios, por los hermanos, por los líderes de la iglesia y por pastor. Tenemos que orar siempre sin cesar. Oración. Jesucristo murió en la cruz. Dios el Padre preparó esta gran salvación. Utilizando miles de años. De repente quizás nosotros no podremos usar nuestro tiempo, ni siquiera 3 minutos. Podemos orar. El diablo siempre busca la oportunidad para enfriar nuestro amor. Tenemos que enfrentar con nuestro enemigo, con la oración. Aquí, también si nosotros amamos a los hermanos, oramos, ¿no? Y también si nosotros oramos, si nosotros amamos a la iglesia, también podemos orar por la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en la pantalla. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 25 dice: hermanos, orad por nosotros. Esa es la palabra de apóstol Pablo en el segundo viaje misionero. Orar. La oración del justo tiene mucho poder. Ahora, nuestra iglesia está en la construcción, está edificándose. ¿Cómo podemos hacer? Primero, la oración. Orar por los líderes encargados de la construcción. Por la construcción tenemos que orar. Aquí en 2 Corintios capítulo 11, versículo 28 dice: y además de otras cosas, lo que es sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Todos los hermanos aman a la iglesia, porque aquí nosotros hemos gozado. Aquí estamos creciendo. Esta iglesia tiene la palabra de verdad. Está enseñando correctamente la palabra de Dios. Por esta razón, aquí estamos permanecidos. Si nosotros amamos a la iglesia, obviamente, en nuestra vida cristiana debe existir la oración por la iglesia. Moisés, Aarón y Hur nos está preguntando: ¿estás orando? ¿Estás orando? Para que la iglesia establezca más iglesias, para que la iglesia crezca, para que nuestra iglesia tenga el avivamiento espiritual, para que nuestra iglesia no sufra mucho. ¿Cómo deberemos hacer? Oración. Oración unánime. Tenemos que orar, hermanos, hasta que se puso el sol, hasta que Jesucristo vuelva, porque nuestro Dios, ¿en dónde trabaja? ¿En dónde obra? A través de la iglesia. Estamos en la época de la iglesia, ¿no? Dios obra en nosotros. Por eso el segundo mensaje, segunda lección de tercer mensaje, nos está enseñando la importancia de la oración unánime. Bueno, vamos a entrar en materia. Éxodo capítulo 17, versículo 12. La segunda lección del tercer tema de hoy es: su mano lo bajó. Su mano lo bajó. Éxodo capítulo 17, versículo 12 dice: Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Por último, vamos a enfocar en dos personas, Aarón y Hur. Aarón y Hur. Según esta palabra, Aarón y Hur, ellos estaban al lado de Moisés. ¿Hasta cuándo? Hasta que terminara esa batalla, hasta que se puso el sol. Aarón y Hur nos están preguntando: ¿quién va a quedarse al lado de Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Quién va a permanecer en la iglesia hasta el fin? ¿Quién puede orar hasta que termine nuestra batalla espiritual? ¿Quién va a proteger el evangelio hasta el fin? ¿Quién va a guardar nuestra salvación? Salve Cristo. ¿Quién?
¿quién estará con Dios hasta el fin? Aarón y Hur nos están preguntando. ¿Quién? San Juan capítulo 6, versículos 66 a 67. Aquí está, según la versión PDT, para que podamos entender bien esta historia. San Juan capítulo 6, versículos 66 a 67. Mirando la pantalla. San Juan capítulo 6, versículo 66 a 67. Voy a leerlos. Esta fue la razón por la que muchos de sus seguidores lo abandonaron y no lo siguieron más. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Jesucristo pregunta a los 12 discípulos. San Juan capítulo 6, ahí salen muchas historias. Primero Jesucristo alimentó a quién? A los 5.000 personas, con 5 panes y 2 peces. Y al siguiente día Jesucristo se fue a Capernaum, otro lado de Galilea. Pero esta multitud que fue alimentada, siguió a Jesucristo hasta ahí y buscaba a Dios. ¿Dónde es Jesucristo? No por la palabra, sino por su vientre. Filipenses capítulo 3, como dice, su Dios es su vientre, dice, su vientre. Jesús es Dios, ¿no? Jesús es Dios. Jesús es Dios el Hijo, Dios Todopoderoso. Él, como dijo, Él ya se dio cuenta, ya conocía por qué ellos estaban acá, porque me buscaban, ya sabía Jesucristo. Y Jesucristo, en lugar de alimentarlos, ¿qué hizo Jesucristo? Comenzó a dar la palabra sobre el pan de vida. Sobre el pan de vida. Después de escuchar todo el discurso, los seguidores, como hicieron en el versículo 36, como hicieron, lo abandonaron y no lo siguieron más. ¿Y quién se quedaron? Son los 12 discípulos así. Y es que se les preguntó, ¿ustedes también se quieren ir? Les preguntó así. Muchos cristianos se apartan de la iglesia y del lado de Dios por su emoción, por el problema económico. Tienen muchas razones. Fácilmente se aparta, se aleja de Dios y de la iglesia. Por nuestra carne, algún día podemos apartarnos de la iglesia. Algunos cristianos quieren regresar de nuevo. ¿A dónde? A Egipto, el mundo. Dios, difícil vivir. ¿Por qué no me responde? Pero esta historia, Aarón y Hur, nos está enseñando. Tenemos que guardar la posición al lado del Señor hasta el fin. Hasta el fin. Lot se apartó de Abraham, de más, desamparó a la cosa. Nosotros también podemos ser como ellos. Jesucristo, Aarón y Hur, los que están preguntando, ¿también vas a ir? Nos pregunta. Pero Aarón y Hur estaban al lado de Moisés, cuando Moisés estaba alzando su mano. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que se puso eso, hasta el fin, hasta que había terminado la guerra, la batalla. Hasta que Josué derrotaba a todos los amalecitas. Aarón y Hur tampoco, ellos no creían en Dios de Moisés, sino ellos creían en Dios de Israel. Ellos también habían visto el milagro en el Mar Rojo. Mira, Dios dividió el Mar Rojo. Aarón y Hur también habían visto. Toda la cuestión en nuestra vida cristiana comienza de aquí. ¿Dios está vivo o no? Mi Dios y tu Dios, su Dios, está vivo o no. De Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras nos están preguntando de manera constante, ¿tu Dios está vivo o no? Dice, sí, sí, claro, está vivo. Si Dios está vivo, ¿cómo tendríamos que vivir?
Este hecho de que Dios está vivo es sumamente importante. Esta verdad cambia toda nuestra vida. Dios está vivo, por eso el cielo y el infierno existen. ¿Por qué estamos aquí sentados? Para escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué hemos sido salvos? ¿Para dónde? Para ir al cielo. ¿Por qué estamos predicando a las almas perdidas? ¿Por qué estamos orando? ¿Por qué estamos aprendiendo la palabra de Dios? ¿Por qué estamos en la comunión? ¿Por qué luchamos contra nuestros enemigos, el mundo, el diablo y nuestra carne? ¿Para qué? ¿Para qué? Dice, sí es correcto, pero ¿por qué? Porque mi Dios está vivo. La Biblia es verdad. Jesús es historia. Dios está vivo. Por eso aquí estamos. Aarón y Hur nos está preguntando, ¿quién va a quedarse hasta el fin al lado del Señor? ¿Quién estará en la iglesia? ¿Quién va a caminar con la iglesia cuando la iglesia sufre? Cuando la iglesia está triste. ¿Quién estará allí? Esta historia nos enseña dos puntos tan importantes. ¿Quién? ¿Qué tipo de cristiano puede estar al lado de la iglesia? ¿Quién? Primero, los cristianos que conocen bien a Dios. Los que conocen bien a Dios pueden quedarse al lado de la iglesia hasta el fin. Hasta el fin. Hasta el fin. Y los cristianos que tienen la fe de Jaquín y Boaz. Segundo de Crónicas, busquemos juntos en el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 3, versículo 17. 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 También pueden ver la pantalla, ¿no? Voy a leerlo. Y colocó las columnas delante del templo, aquí en Salomón, ¿no? Una a la mano derecha y otra a la izquierda. Y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda, Boaz. Creo que todos han escuchado unas veces sobre esta historia. Aquí yo he preparado las fotos. Esto es el templo salomónico. Por Dios, Salomón construyó su templo. Pero aquí, antes de la entrada, hay estas dos columnas, ¿no? La derecha se llama Jaquín y la izquierda se llama Boaz. Así está. Jaquín y Boaz. Jaquín y Boaz. Salomón puso esas dos columnas, pero afuera. Esas dos columnas no estaban sosteniendo las vigas, sino estaban afuera. Esas dos columnas muestran muy bien la fe y la creencia de Salomón. Jaquín. Acá. Jaquín, su nombre significa Él establecerá. Y la otra, Boaz, su nombre tiene ese significado. En Él está la fortaleza. ¿Quién puede quedarse hasta el fin al lado de Jesucristo? ¿Quién va a permanecer en la iglesia hasta que Jesucristo vuelva? Porque los cristianos que conocen bien a Dios y los cristianos que tienen la fe de Boaz y la de Jaquín. Dios establecerá. Dios obrará. Dios levantará. Dios trabajará. Mi Dios es todopoderoso. Dios es ese Dios que está conmigo. La fe de Jaquín. Dios establecerá. Obrará entre nosotros. Y Boaz. En Él, en Dios, está la fortaleza. El poder. Él me responderá, porque Él es poderoso. Toda la respuesta viene de Dios. Nos guía, nos orienta, nos da la fuerza
Por esta razón, la fe de Jaquín es: Dios establecerá, Dios obrará entre nosotros, Dios Todopoderoso. Y la fe de Boaz, Boaz, que significa en él está la fortaleza. Él nos responderá, porque Él es poderoso. Dios nos ayudará. Los cristianos que tienen esta fe pueden guardar hasta el fin la fe. Pueden quedarse al lado de Jesucristo hasta que Él vuelva. Ellos pueden caminar con la iglesia hasta que el Señor regrese. Aquí Aarón y Hur, ellos estaban con Moisés. Ellos también creyeron en Dios, tienen la fe. Dios levantará, Dios establecerá. Toda la victoria viene de Dios. Solo Dios puede ayudarnos en esta fe. Y ellos comenzaron a sostener las manos de Moisés hasta que Josué derrotara los amalecitas. Por esta razón ellos fueron bendecidos. ¿Saben esta historia, no? Ellos guardaron hasta el fin su posición hasta el fin. Primero, Aarón, en el capítulo 28, él se hizo sumo sacerdote primero. Y Hur, no sabe mucha historia de él en la Biblia, pero su nieto, Éxodo capítulo 31, se llama Bezalel. Éxodo capítulo 31 fue utilizado de manera muy preciosamente para edificar el tabernáculo. Éxodo capítulo 31, allí dice: Dios derramó su inteligencia, su sabiduría, su conocimiento. ¿Y su conocimiento a quién? A su nieto, Bezalel, es el hijo de Hur. Si hoy Dios paga, si nosotros invertimos nuestra vida en Dios, en la iglesia, sí o sí Dios va a recompensar en el cielo. Sí o sí. Dios no quiere la pérdida. Sí o sí Dios va a pagar. Ahora, muchos cristianos están sufriendo. La iglesia también está en la construcción. Dios también quiere obrar a través de nosotros. ¿Quién va a quedarse al lado de Cristo hasta el fin? Aarón y Hur nos está hablando. ¿Quién? Los cristianos que conocen a Dios, ¿cómo es Él? Dios es amor, amor dice. Sí, es amor, pero Él odia el pecado. Él es luz. Y los cristianos que tienen esta fe, la fe de Jaquín y la de Boaz, Dios obrará entre nosotros. Dios se levantará, porque Él está vivo. Dios me da la fuerza, Sí, Él va a responderme porque Él está vivo. Los que tienen esta fe pueden quedarse hasta el fin, a lo de la iglesia, hasta que Jesucristo vuelva. María Magdalena, ella amó mucho a Dios. Cuando Jesucristo murió y fue sepultado, ella guardó su tumba. Él sacrificó su tiempo, amor, y se quedó al lado de Jesucristo muerto. Ella que vio, ella vio primera vez a Jesucristo resucitado. Es una grande gloria, ¿no? Una gloria tan grande. Y apóstol Juan, los 12 discípulos se escaparon dejando a Jesucristo. ¡Socorro! Jesucristo fue crucificado, pero el apóstol Juan siguió hasta la cruz. Allí el apóstol Juan que vio a Jesucristo en la cruz. ¿Y qué escuchó él? Esta palabra tan hermosísima del mundo, consumado es. Solo en el libro de San Juan está escrito, capítulo 19, versículo 30, ¿cómo? Consumado es. Solo en ese libro es una gloria tan grande, ¿no? Porque él siguió hasta el fin a Jesucristo, porque amó mucho a Jesucristo. Necesitamos esta fe hasta el fin.
¿Dónde tenemos que estar cuando la iglesia sufre? ¿Dónde tenemos que estar cuando los hermanos sufren? A sus lados. A sus lados. Siempre Dios está a mi lado. ¿Y yo? ¿A dónde estoy? Allá. Aún todavía nuestro Dios está tocando la puerta de nuestro corazón. Abre tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Porque Dios quiere obrar con nosotros. Dios, gracias a nuestro Dios, nos permite la construcción para salvar más almas perdidas. Tenemos que notar, tenemos que darnos cuenta, Dios quiere obrar con nosotros. Tenemos que ser más grandes. Primero, la oración. Tenemos que proteger hasta el fin, que el amor. El diablo siempre busca la oportunidad, incitando nuestra carne y nuestro amor, para que nuestro amor se enfríe. No trabaja. Siempre en la carne nos dice, no, hoy no, mañana. 3 capítulos, tantos, hoy no, mañana. Solo un versículo de Proverbios. Mañana. Predica mañana. Hoy mañana, domingo. Tengo que irme. Por eso, Dios te conoce. No te preocupes. Así el diablo incita nuestra carne. Y el diablo siempre busca la oportunidad para enfriar nuestro amor. Porque el diablo sabe de dónde viene ese gran poder entre nosotros el Salmo. Ese gran poder sale entre nosotros. Sabe. Por eso enfría nuestro amor. Para proteger nuestro amor, se llama amor ágape, ¿no? Ágape. El amor que da incondicionalmente. Amar a los hermanos. No importa la razón de algo. Como Dios. Entendiendo, cediendo, amando. El amor ágape. Pero el diablo quiere enfriarlo. ¿Por qué? Porque quiere llevar más almas perdidas al infierno. Tenemos que proteger nuestro amor. ¿Con qué? Con nuestra oración. ¿Hasta cuándo tenemos que proteger la posición del amor de Jesucristo? Como Aarón y Hur, hasta el fin. Hasta que Jesucristo vuelva. Es la última palabra de hoy, hermanos. Segunda de Timoteo, nos quedamos juntos en Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 a 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 a 8, ¿no? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 a 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 a 8. Voy a verlos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona de justicia, ¿a quién? A los que guardan su posición hasta el fin. Hasta el fin. Sí o sí. En esa tierra también Dios va a ayudarnos, nos guiará, nos pagará. Pero la recompensa más grande y valiosa es en el cielo, la corona de justicia. Si nosotros no abandonamos este camino, si nosotros siempre estamos al lado de Jesucristo hasta el fin, como Aarón y Hur, luchando hasta el fin contra nuestra carne, contra nuestros enemigos, Dios nos premiará, nos recompensará en el cielo. Vamos a resumir la palabra de hoy. El tema de hoy es recuerda de Refidim. Allí hemos recogido 3 mensajes tan importantes. Primero, recuerda de amanecidas. Recuerda la manera divina. Recuerda la mano de Moisés que no bajó. Hermanos, quiero mencionar una cosa más sobre la oración. Siempre oramos juntos, de manera ferviente, entre nosotros. Voy a orar. Sí, tenemos que orar. No solamente por mis hijos, no solamente por mi persona, sino por la iglesia, por los hermanos que están pasando la dificultad, por los líderes y pastor. ¿Hasta cuándo? Hasta que el sol se puso. Hasta el fin. Oremos juntos y acabemos. Padre Dios, celestial, misericordioso y todopoderoso,
Te damos gracias por darnos esta oportunidad para meditar tu palabra y por abrir nuestro corazón para aceptar tu palabra. Una vez más, Dios Padre, te damos gracias. Para nosotros es muy difícil vivir en esta tierra, porque este mundo ignoró a Jesucristo y mató a Jesucristo y lo crucificó. En esa tierra, para vivir bien, para guardar nuestra fe, para proteger nuestro evangelio, necesitamos tu mano y tu mensaje, Dios. Siempre, Dios, guíanos por favor por el camino correcto. Y también, Dios, haznos por favor obedientes y auténticos. Y Dios, siempre abre nuestros ojos para que podamos orar por la iglesia, los hermanos y los líderes, Dios Padre. Por último, pronto vendrá nuestro Señor Jesucristo. Dios, utilízanos por favor hasta el fin de manera preciosa, porque hay muchas almas perdidas a nuestro lado, a nuestro alrededor. Dios, utilízanos por favor una vez más de manera preciosa. Y también nuestra iglesia de Lima está en la construcción. Dios, orienta por favor de manera correcta y guía por favor para que termine sin ningún accidente, sin ningún problema, Dios Padre. Hemos orado en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama. Amén. Amén. Gracias, hermanos.